El Colegio de San Luis, con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, presentan Lejos de casa, historias y narraciones de estudiantes sobre el COVID-19. La contingencia por COVID-19 ha vuelto necesario un acoplamiento y ajustes a las rutinas cotidianas. El doctor Juan Manuel Verdeja, del Programa de Estudios Literarios, nos habla del tema. Bueno, Juan Manuel Verdeja es un investigador, profesor investigador del Colegio de San Luis. En general, yo creo que con rutina te construyes a ti mismo. Con la rutina lo que logras es que de una forma tus actividades cotidianas, ¿no? Que al final es eso, la rutina, se convierten como en las cosas que tú eres y en las cosas que tú quieres ser y en las cosas que fuiste. Se vinculan como esos tres grandes tiempos. Construyes con tus circunstancias y lo que estés haciendo y lo que necesites hacer en ese momento. Patricia Quintana, estudiante cubana, del doctorado de literatura en el Colegio de San Luis. Representa todo un reto, pero en este tipo de crisis yo creo que es cuando uno se conoce más a sí mismo y conoce también el tipo de personas que te rodea, lidiando con el día a día, cuando apenas se podía salir, lidiando con las ganas de caminar. Yo camino muchísimo, a mí me gusta mucho caminar, salir a caminar. Antes caminaba mucho en el Tangamanga, tuve que dejar de hacerlo, por ejemplo, ¿no? Para mí ese era como mi oasis. Si ponemos en crisis la rutina, si ponemos en crisis la relación espacial del estudiante, en este caso estoy pensando en el estudiante, pero también nos pasa a los humanistas en general, ¿no? A los que tenemos ya la suerte de estar como investigadores. Si ponemos en crisis esas dos, pues, ¿cómo decirlo?, necesidades de la investigación, que son la rutina y el espacio, difícilmente tienes trabajo de investigación. Lo tienes que formular desde cero. Nada, sustituir unas cosas con otras y tratar de ir viendo yo cómo iba sintiéndome cómoda. Entonces, no te voy a decir que descubrí nuevas cosas de mí misma, porque bueno, eso no es cierto. Pero descubrí cuán bien estoy con mi soledad y cuán bien me siento. En mi carrera no es que estés todo el tiempo en la calle haciendo trabajo de campo o cosas así, realmente es una carrera sedentaria, estás el día entero frente a la computadora trabajando. Para mí eso, por ejemplo, no significó ningún cambio. Es muy, muy interesante ver cómo justo en el estudiante o las estudiantes que están fuera de su contexto se empieza a construir una tendencia a sacar algo positivo de lo más negativo que hemos enfrentado en los últimos años como especie, ¿no? Que es el confinamiento. Fue muy satisfactorio encontrar esos casos en los que se generó una comunidad que al parecer es fuerte y al parecer es íntima en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Íntima, con la que sí se asemeja mucho a una familia. Joana Mirama, estudiante colombiana de la maestría de la 11ª promoción de Historia. Ya durante las primeras semanas, a pesar de que quería estudiar, hubo unos días en que estaba muy deprimida de estar todo el tiempo encerrada. Había otros días que no quería hacer nada y literalmente no hice nada. Habían días de que quería hacer algo mientras, pero pues fue muy difícil porque me sentía como estresada todo el tiempo. Entonces, pues a pesar de que tenía el estrés a pesar de que estaba en situación de estrés, me era muy difícil estudiar. Muchos seguramente no enfermaron o no han enfermado, pero muchos sí perdieron la rutina. Es otro tipo de, para decirlo metafóricamente, es otro tipo de enfermedad al que se enfrentan. Es otro tipo de crisis, pero es igual de importante que si enfermaran. Al final les está deteniendo el día a día, les está deteniendo los avances. Y ha representado también ponerme a prueba a mí misma, tener que estar lidiando con mi ansiedad. Primero, pues yo ya tenía pensado pues que como ya estoy próxima a terminar, yo creo que la mayoría de las cosas que me quedan pendientes las puedo hacer en línea, es decir, desde Colombia. Pero al tiempo en el que inició la cuarentena aquí en México, inició en Colombia. Y pues lo primero que hizo el gobierno fue cerrar los aeropuertos. Incluso los aeropuertos todavía siguen cerrados, entonces ya por
por dar la posibilidad de viajar a Colombia, pues era imposible. Entonces, tenía pues también cosas pendientes. Yo sé que pues en mi casa no voy a tener el mismo silencio, el mismo espacio para estudiar como lo he tenido aquí. Entonces, por ese lado le vi pues como, vi algo positivo, pues quedarme aquí pues sola, encerrada y trabajando. Creo que eso me dio la oportunidad de avanzar un poco más. Pues lo primero que se pone en crisis son esas condiciones de trabajo, al lado de la rutina, al lado del tiempo que pueden ellos dedicar a trabajar, justo porque hay diferencias muy marcadas, ¿no? Están los que se quedan solos y porque están solos no pueden pues dialogar sobre sus temas de tesis con sus roommates, con sus amigos, con sus amigas, y de ahí ya tienen varios problemas, ¿no? El diálogo, que es tan importante para los humanistas, se pone en jaque. Leonardo Meléndez, estudiante colombiano del doctorado en Historia. Bueno, más recientemente en estos últimos 3 años sí he tenido más independencia. Tenía mi propio espacio, tenía mi propia rutina de trabajo, podía manejar mis tiempos a voluntad y no tenía ningún inconveniente. Ahora que estoy aquí, por cuestiones de la pandemia, sí ha sido un poco más complicado porque me ha tocado acomodarme a las reglas que ellos tienen, ¿no? Eso, y quizás ha hecho un poco más complicada la convivencia, precisamente es por el encierro. Es decir, está la esfera de la obligación, ¿no? Del deber ser estudiante, vamos a decir, y estaba también lo que uno espera de uno mismo, ¿no? Y es muy interesante reflexionar cómo afecta no solo el trabajo. Sí, seguramente tendrán que entregar después sus ensayos, sus trabajos, sus adelantos, sus bibliografías, lo que ustedes quieran, pero por otro lado está también enfrentarse a no tener esa rutina y a tener que formularla en otro espacio, que también creo que es fundamental. Digamos que se alivia un poco cuando nos toca hacer algún tipo de trámite fuera de la casa, o cuando a mi mamá le toca ir al supermercado, o cuando a mí me toca salir al cajero automático a sacar dinero, o cosas así. Digamos que esos pequeños momentos de libertad es lo que en cierta forma nos alivia un poco. Con esto no estoy diciendo de que toda nuestra convivencia sea tensa, sino que a veces el aburrimiento, a veces el estrés, a veces un poco a veces la ansiedad de ver lo mismo, ver que el tiempo pasa, de que incluso de que el tiempo pasa y no hay una solución de cuándo se va a acabar esto o cuándo volverá toda la normalidad. Entonces hace que muchas veces nos refugiemos en nuestros viejos hábitos. Ahora con la pandemia no solo te tienes que vestir, también te tienes que despertar a ciertas horas, tienes que responder a la rutina de otras personas, tienes que trabajar con esas rutinas, tienes que participar en los quehaceres de la casa, y eso tiene que moverte, obviamente, todo el esquema vital que tú tienes. Enfrentarte a esa frustración, saberla manejar, saber negociar con tu familia. Particularmente los humanistas nos enfrentamos siempre al problema de que cuando estamos leyendo, la familia por lo general cree que estamos en tiempo de ocio y tenemos que defender ese espacio. Y cuando digo defender, lo digo con toda la carga semántica de la palabra, ¿no? O sea, tenemos que defender. Yo ya lo estoy viendo a varios estudiantes peleando porque los dejen leer y no les digan ve a tirar la basura y no les digan no estás haciendo nada, estás leyendo, ¿por qué no nos ponemos a platicar ahora? Vamos a ver una película. Entonces mi papá y mi mamá se levantan a las 6 de la mañana. Ella hace sus quehaceres, lava la ropa, hace su cocina. Mi papá hace el aseo en el patio. Yo me levanto a las 6:30 y hago lo mismo, hago lo mío también, y así sucesivamente. Hay veces en los que yo, por ejemplo, sí me hastío a veces de estar viendo noticias. Esa es otra cosa. Ella nunca ha dejado de ver noticias. O escucha la radio o ve noticieros en la televisión. Entonces yo sí trato de evitar eso, ¿no? Primero por el ruido, porque a mí me gusta, no sé, el silencio. También es que siento que se me ha reducido un poco más esa independencia y esa autonomía. Entonces como que a veces tengo que avisarles. Por ejemplo, hoy yo les avisé, no, es que voy a tener una entrevista ahora, ¿no? Entonces, bueno, gracias por avisarme.
Entonces a veces estoy trabajando o a veces estoy viendo otras cosas que me interesan, entonces mi mamá abre la puerta. Tratar de encontrar un método y tratar de encontrar satisfacción de todas las expectativas que se tienen de ellos, insisto, en el trabajo, en el estudio, bueno, en la casa, en el estudio y de ellos mismos, ¿no? De ellas mismas, de lo que ellos esperan de su día a día. El cambio fue de otra índole porque ahora tenías una imposición de estar encerrado, no era una elección propia, entonces ahora estabas obligado a estar en el confinamiento. Los lugares estaban cerrados, no podías elegir ir a un café un día, no podías elegir ir al parque a caminar a ver los patos, pero nada, esas cosas se sustituyen. Bueno, uno va viendo cómo lidiar con eso y se sustituyen unas actividades por otras, vas encontrando cosas que te hacen sentir bien. Entonces, a mí me gustan mucho las manualidades, por ejemplo, me la pasé haciendo cojines, haciendo origami, tocando el ukulele, no sé, ni leyendo. Están los que viven con la familia y tenían justo el espacio de la biblioteca para dedicarse solo a investigar, a reflexionar sobre sus temas, a analizar, y de pronto tienen que hacer convivir a la familia y los quehaceres familiares tan básicos como lavar los trastes del desayuno, a la par de tener que trabajar en sus temas de tesis. Kenia Líbano, esposa de José Manuel, Colombia. Pues en realidad ha sido difícil porque, como comentaba ya mi esposo, esta situación se ha tornado cada vez pues ya más complicada, ¿no? Entonces el espacio en el que estamos es muy pequeño y ver a mis niños como que si yo me estreso, ellos se estresan, pues como que me provoca más ansiedad, pero trato de estar tranquila porque pues si ellos me ven ansiosa, pues ellos se van a poner más ansiosos. Y pues el hecho de no estar en tu país es una situación pues más difícil porque tan solo yo me pongo a pensar si alguno de mis niños se me pusiera enfermo. José Manuel, Colombia. Bueno, juegos. Tratamos de jugar, de correr aquí en este pequeño espacio. Poner algunos horarios para ver videos que nosotros creemos que son constructivos para ella y nosotros los vemos con ella. Su mamá se sienta con ella y juegan a la escuela, pero realmente lo que hace es enseñarle jugando, y con el niño también, como si él fuera otro compañero, otro maestro, pero trata de enseñarle jugando a la escuela, o a las amigas, o a la mamá y a la hija. Tratemos de que los juegos, durante los juegos pueda aprender. Entonces la rutina se empieza a convertir en algo mucho más complejo cuando ya hacemos este tipo de reflexiones, ¿no? ¿Qué tanto pueden realmente los estudiantes enfrentar eficazmente una crisis de estas? Y no hay métodos. Los estudiantes se están enfrentando justo a una reconfiguración de ellos mismos a la hora de entenderse como investigadores, como alumnos, como miembros de familia, como parejas, como hijos, o sea, como amigos sobre todo. ¿En qué sentido? En que la rutina también ya tiene que incluir preocuparse por el otro. La rutina tiene que incluir llamadas a los familiares, convivencia con los amigos, incluso tiempo para buscar estar a solas. Algo que ya estaba dado en la rutina previa y ahora lo tienen que reconfigurar, se enfrentan. Incluso yo de verdad no que lo quiera hacer trascender porque sí, pero sí entiendo que tienen que de verdad casi que verse al espejo todos los días y entender quiénes son, no solo para su trabajo o para su espacio casa, sino también para los amigos, para los profesores, para algo que estaba ya dado antes, bien o mal, pero ahí estaba y ahora lo tienen que reformular. Esto es solo una parte de todo el espectro de situaciones que toman lugar al encontrarse lejos de casa, ante una situación extraordinaria como la que nos atraviesa. Sin duda, registrar y escuchar las experiencias en ese contexto es de vital importancia para aprender, evolucionar
y construir juntos. Les invitamos a escuchar los siguientes episodios del podcast Lejos de Casa, historias y narraciones sobre el COVID-19. Para conocer más de los testimonios y colaboraciones, visita https://lejosdecasa.colsan.edu.mx.